Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Mickey Brijandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio de este maravilloso show. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Una semana más, nuevos programas de cine. Como siempre, os recuerdo que los martes en la noche, a veces los miércoles, se sube un programa de crítica, de opinión, de reseña, de comentario, de review, como le quieran llamar. Y usualmente los viernes, algunas veces los sábados, se sube uno de entrevistas. Esa ha sido toda la dinámica del 2020 y no me imagino que vaya a cambiar pronto, pero pues ya saben, cualquier cambio, cualquier modificación en los planes, ustedes siempre serán los primeros en enterarse. Suscríbanse en Spotify, en Apple, hay un montón, descubrí un montón de estas plataformas, Castbox, Overcast, Google ya tiene tiempo con su propio Google Podcast. Seguramente aparece en todos ellos y si no aparece, pues por ahí escríbanme en Twitter, @Brijandes, mándenme un tweet y haré lo posible porque el programa aparezca en algunas de esas plataformas, pero las más comunes son pues son Spotify y Apple, ¿no? Me parece que de ahí se enlaza usualmente a las demás. Incluso está la opción Mixcloud para los que no se quieren suscribir, pero nomás quieren escuchar el episodio en una sola ocasión. O también pueden escucharlo en YouTube, que esa es otra cosa. Hay gente que le gusta escuchar música y cosas random en YouTube. Pueden encontrar estos programas. Obviamente pues es audio solamente, pero pues lo que sea, ¿no? Lo que les funcione a ustedes mejor. El día de hoy vamos a hablar de la gran película del señor Leigh Whannell, El Hombre Invisible. Vamos a sumergirnos un poquito en eso, si podemos encontrarlo. Porque es transparente, obviamente. Entonces, si lo podemos encontrar, podemos hablar de él. Y es antes de entrar, yo creo que de lleno a la película, que es lo que va, pues obviamente, ocupar gran porción de este programa, si no es que el programa completo. Quiero utilizar este preámbulo o este prólogo para ponernos un poquito personales. No tan personales, pero ya hay varios años diciéndose, o la gente, críticos, la opinión, el público general diciendo que el cine de horror está entrando a una nueva etapa, ¿no? Como una nueva edad de oro, por así decirlo, ¿no? O como se le quiera catalogar, edad de cromo, de platino. Si consideramos que la edad de oro fueron los 30 con los monstruos de Universal, que digo, curiosamente tienen relación con la película que vamos a hablar el día de hoy. Una edad de plata fueron los tardíos 70s, 80s con todo el boom fantástico de los slashers y las criaturas vampiros y todos los rollos que hubo a partir de los 80s. Creo que bien se puede hablar de una nueva, o al menos en el mainstream, ¿no? En el consciente colectivo popular se puede hablar de estas cosas. Creo que como fan del cine de terror es difícil hacer estos statements grandilocuentes porque para uno siempre han existido películas de terror buenas, ¿no? Yo no sé si lo he mencionado en este programa o no, pero creo que claramente, o al menos una de las décadas que yo considero no vacías, pero que de poco a poco rascándole, redescubriéndolas. Yo no sé, hay muchos relanzamientos últimamente. Por ejemplo, este año viene una nueva película, un nuevo remake o secuela de Candyman de Nia de Costa, y que se está haciendo una secuela de esa película porque es de los pocos, quizá, es como de las pocas movies sobresalientes de los 90s del género, ¿no? Entre esa, Scream, ¿qué más? Bueno, The Craft, el próximo año sale un remake o un reboot de Craft. No me acuerdo quién dirige quién va a dirigir esta secuela. Hay una directora que sé que ha hecho otras movies de género antes. Pero y eso es otro para mí de las como movies icónicas de esa década, pero en sí hay como altos y bajos, ¿no? Pero repito, como fan del horror es muy difícil hacer estos statements, creo yo, porque para un fan
Siempre ha habido películas buenas de género, nomás es cosa a veces de rascarle un poquito más, a veces se demuestran más en la superficie, incluso, y sobre todo puedes ver tendencias, puedes ver qué es lo que se está haciendo y cosas así. Ahorita que empecemos a hablar de un poco de Lee Wanell y lo que hizo ahorita con El Hombre Invisible, pues él viene como en esta camada, si se acuerdan, él comenzó como guionista, incluso como actor en la primera película que hicieron, bueno, que hizo él junto con James Wan. James Wan dirigió, Lee Wanell escribe y actuaba, era como el coprotagonista junto a Cary Elwes en la Saw del 2004, que hace 16 años, me parece. Si mis matemáticas no me fallan, entonces de algún modo esa película comenzó toda una ola que, repito, abarcó durante todos los tempranos 2000, la primera década de los 2000, que hacía mucho énfasis como en la tortura, en maneras creativas de desollar gente, mucha violencia por el bien de violencia. Eran como los tiempos específicos que se estaban viviendo. Creo que, y extrañamente, conforme progresa la sociedad o la civilización, parece que la vida imita luego la ficción. Entonces, no sé si estamos quizá, no sé si estamos entonces quizá listos para un regreso de este tipo de cine. Pero en lo que eso se resuelve, curiosamente, el cine de género, la segunda mitad de los, bueno, no de los 2000, porque la segunda mitad de los 2000 sería después del 2500 y probablemente nadie de los que estamos escuchando este programa estaremos vivos para el año 2500. Pero me refiero para en esta siguiente década, por así decirlo, de los 2010 al 2020, y ahorita estamos entrando como la tercera década del milenio. eh, el horror empezó a ser un poco... Tengo renuencia a llamarle cerebral, repito, porque si le buscamos, siempre ha habido películas cerebrales de género, hasta incluso remontándonos a los 70s. ¿Cuáles 70s? Desde los 60s. Por ahí tenemos a Alfred Hitchcock, que muchas de sus películas eran muy cerebrales. Nunca cayó como en estas trampas, o si caía en ellas, las trataba de redefinir como Psycho, ¿no? Vamos a contar la historia de un asesino serial, que bien pudo haber sido una B-movie. De hecho, fue incluso hecha con el presupuesto de una B-movie, pero pues, resultó un clásico del cine, ¿no? Y siempre ha habido como estos cineastas que elevan Brian De Palma o cosas así, que elevan Dario Argento, que elevan la norma o lo que se está haciendo. Creo que curiosamente James Wan contribuyó mucho otra vez cuando hizo El Conjuro. Contribuyó a traerle de vuelta como cierta seriedad al cine de fantasmas. En ese tiempo también estaba la moda de las actividades paranormales, estaba entrando en boga otra, estaba dejándose de lado un poco el cine este de tortura de las Hostel y las Saw y empezamos a traer de vuelta lo sobrenatural, el found footage, los fantasmas, las apariciones, las posesiones. James Wan de algún modo las redefine un poco con su Conjuro y no muchos años después salen películas como It Follows, como The Babadook, como La Bruja, que están jugando con estos elementos también sobrenaturales, pero le inyectan como un poco más de, no sé, repito, utilizar la palabra cerebral, a lo mejor hay otro sinónimo por ahí allá afuera que no estoy utilizando, pero están tratando como de ser un poco más ingeniosas, ¿no? De hablar un poco más, como que hablar de otros temas más grandes. De Babadook habla un poco sobre la maternidad, sobre qué tanta preparación hay o no sobre la maternidad. It Follows un poco sobre el miedo de las nuevas generaciones de entrar a relaciones o empezar a tener relaciones sexuales. Y The Witch hablaba un poco también sobre la madurez, ¿no? La opresión, sobre todo en la sociedad femenina, como en esa transición entre de niña a mujer. Y todo esto, sí, las movies funcionan como en el nivel superficial, como película de género, pero empiezan a hablar como de otras cosas, otros temas mucho más profundos. Y repito, no es algo que sea nuevo en el cine de horror. Eso podemos encontrar ese tipo de cosas desde la misma Candyman que les menciono. Es una película que ya hablaba de cosas raciales. Wes Craven siempre, digo, esta no es de Wes Craven, pero me refiero que es de Bernard Rose.
pero Wes Craven también siempre tacleó muchos temas sociales en sus películas, que hablaba como de una cosa por la superficie, pero debajo te estaba comentando un poco sobre otra, si nos remontamos incluso a los setentas también. Entonces, pero ahorita lo que está suave, por así decirlo, es que estas películas empezaron a hacer una transición al frente, pues, ¿no? Como empezaron a tener foco central, el mainstream empezó a comentarlas, se relacionó mucho esto al alza de las plataformas digitales para ver películas. Digo, para ponernos todavía un poco más personales, yo me acuerdo que por allá por el 2008 yo tenía un cineclub de terror que duró del 2008 al 2012, 2013 más o menos. Y en ese tiempo era todavía como una especie de oscurantismo para conseguir películas de género. Creo que por eso tuve un poco de éxito con el cineclub, porque eh, era como el enlace entre personas que querían ver propuestas bizarras y psicóticas con de qué manera puedo verlas. Pues un cineclub, nos reuníamos, veíamos películas, platicábamos, lo que sea. Con el alza de las plataformas digitales, que los cines empezaron a pues abrirse más a propuestas. Ahorita a mí me emociona mucho cuando veo películas programadas en Cinépolis, en Cinemex, en Cine Tonalá, en cualquier de estos cines, perdón. Cuando veo películas que yo hubiera programado hace que 10 años en mi cineclub, pero ahora que las veo como o propuestas mainstream que la gente va, que la gente las comenta, como Midsommar, El Faro y cosas así, pues se me hace como muy suave. Creo que eso era lo que se añoraba en aquellos entonces, ¿no? Y pues repito, de ahí se vino como toda esta cosa, ¿no? Incluso estas películas que les menciono, como Midsommar, The Lighthouse, el horror conforme pasan los años, a partir de este 2015 que les menciono, eh, ya hay como una aceptación quizá no masiva, pero también dudo como un poco de esa propuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, Parasite, la mejor película según los Oscars del año pasado, y mucha gente, porque al parecer en México sigue en la taquilla, en el top 10 de taquilla, una de las películas más exitosas del año pasado, incluso ni nos remontamos un par de años atrás, cuando Shape of Water ganó Best Picture. Estas dos son películas de género y ustedes podrán decir lo que quieran, que no, es que son dramas, es que son esto y son otro. No, yo las veo como películas de género o que juegan, que le dan la vuelta un poquito a las convenciones del horror. En su tiempo siempre ha existido este debate que dice de si Silencio de los Inocentes es horror o es un drama, ¿no? Y yo creo que nos perdemos mucho tiempo en tratando de definir esa película. Silence of the Lambs es, pues sí, podemos decir, es lo que tú quieras que sea, ¿no? Pero es una película que se considera como una de las pocas películas de horror que han ganado Best Picture. Y digo, no, lo que está suave es que El, el horror puede ser muchas cosas. Puede tener un pie en la comedia, puede tener un pie en el drama, en el romance gótico. Puede ser un montón de cosas. Es donde sí me compro como esta cosa de no hay que ponernos etiquetas ni catalogarnos, porque de pronto es difícil. Pues una película es lo que es. Y si la disfrutaste, ¿qué importa el género, no? O a qué subgénero se suscriba. Pero digo, si lo estamos como queriendo minimizar o todo ponerlo en categorías, para mí películas como Shape of Water y Parasite se suscriben mucho a cosas del cine de horror, del cine de género, del cine fantástico. Entonces, yo sí creo que se está dando, y creo que me extendí demasiado con este prólogo, casi va a ser la mitad del programa, pero no importa porque era un tópico que es importante, creo yo, que lo platiquemos. No nomás porque yo sea súper fan del cine de género, sino porque creo que sí es sí me compro como esta cosa que está allá afuera de que según el género está entrando una nueva era dorada. No soy fan de que se venda como si nunca antes hubiese existido eso, pero sí soy fan de que se expanda y que empiece a haber como propuestas. Y si se preguntan cómo tiene todo esto que ver con el hombre invisible, bueno, es porque creo que esta es una de las obras cumbre, o yo sé que es muy pronto para decirlo, porque pues apenas la acabo de ver, apenas está en cartelera, solo la he visto una vez, yo sí soy fan de esta idea tenemos que dejar que el tiempo pase para poder darle un nivel, un estatus de culto
o de clásico a las películas. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que para mí lo que Lee Whannell hace con El Hombre Invisible, escrita y dirigida por él mismo, es como una de estas obras cumbre de lo que se puede hacer con el cine de horror, que probablemente no lo hubiera podido haber hecho hace unos cuantos años. Y no necesariamente me tengo que ir 10 años, hace 2 o 3 años cuando salió La Momia, que era parte de este universo oscuro que quería relanzar Universal. Siento que tenían todavía los cables cruzados. La propiedad cae en manos de Blumhouse, que tienen siempre como una alianza ellos con Universal, entonces automáticamente casi los proyectos de horror de Universal pasan siempre como por así que por el escritorio de Jason Blum, por si les interesa o no les interesa, y viceversa, todos los proyectos de Blumhouse pasan por el escritorio de Universal, porque Universal es la compañía que los distribuye, ¿no? Ellos son los que tienen esa infraestructura de distribuidora. Y no sé, fue como esta idea de Lee Whannell ha comentado en entrevistas, simplemente me metieron en una oficina, me dijeron, ¿te interesaría ser el hombre invisible? Yo dije que sí, y empezó él a como de construir la película, el género, qué podía comentar él sobre este concepto del hombre invisible, pero que fuera relevante a los tiempos, que tratara de hablar como de otras cosas mucho más profundas. Y creo que para mí eso es como lo importante que tiene esta película. A lo mejor ya con esto lo utilizo como enlace y empiezo a hablar un poco del hombre invisible. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for... Y creo que todas las piezas, bueno, no necesariamente quiero decir comerciales, pero creo que todas las piezas ahorita de lo que es como el estatus del cine de género se alinearon para que Whannell pudiera contar su película del hombre invisible, donde está la movie, y lo menciono como una de las obras cumbre, nomás por un breve background en Lee Whannell. Ya mencioné un poco sobre los guiones y las cosas que hizo para James Wan. Luego él tomó su propio camino, dirigió su ópera prima, fue Insidious 3, hizo la tercera parte de esa saga, que la hizo pues porque tenía relación con James Wan. James Wan ya no quería regresar, o él estaba haciendo seguramente otras cosas en el mundo del conjuro. Y está suave como esta idea de vamos a darle oportunidad a mi brother que dirija la tercera parte, ¿no? Y que pues empiece como a jugar con el medio, ¿no? A veces creo que somos muy rápidos para desacreditar películas, o sobre todo cuando son partes de sagas. Y, ay, ¿quién hizo esta movie? ¿Quién es esta persona? ¿Quién pidió una tercera película? O lo que sea. Pero si lo vemos como por el otro lado, para lo que sirven estas movies, pues es un poco para eso de desarrollar como técnicas, empezar a encontrar estilos, una voz propia, ¿no? Y seguramente esa película hace mucho que no la veo, la vi cuando salió y no me acuerdo de muchos elementos. Recuerdo que hubo detalles que me gustaron, sobre todo de dirección y cosas así, pero en general no me acuerdo mucho de la trama. He estado tentado a revisitarla, por ahí está en Claro Video, así que pues busquen a ustedes también si les interesa. Y luego hasta incluso lo ha mencionado él, a pesar de que esa fue mi ópera prima, realmente pues él sentía que tenía mucha relación con lo que había hecho James Wan. Entonces finalmente años después con Upgrade, él finalmente siente que hizo su película de él, pues escrita por él, creada por él, un mundo diseñado por él. Y fue una película también low budget, que causó como cierto revuelo en los círculos de género en ese año. Es una película de ciencia ficción, pero
tiene muchos pies, como en ahorita que estaba hablando de los noventas y cosas así, o sea, le debe mucho como a estas películas como Johnny Mnemonic y cosas así que eran, sí era como esta idea de querer hacer ciencia ficción con poco presupuesto, pero a pesar de eso podían estar suaves, o sea, simple y cuando todo dependía del ingenio de los directores. Yo creo que en los noventas hubo muchas movies así como Hardware y películas así bizarras o el cine de Albert Pugh, ¿no? Que eran como conceptos muy complejos de ciencia ficción, pero como los hacían con $3, a veces se notaban los hilos, a veces no. Creo que, no me acuerdo si Upgrade costó $3 millones, que digo, para uno puede sonar como mucho dinero, pero para una producción, o sea, el puro presupuesto de catering para muchas producciones grandes pueden ser $3 millones, ¿no? O sea, eso es lo que estamos hablando. Y entonces, pues yo de algún modo siento que Upgrade le abre las puertas ahí mismo con Blumhouse y pues empieza a proponerle que haga eh, pues el hombre invisible, ¿no? Y lo que quería empezar a comentar con el hombre invisible es esta idea está suave porque en los pósters la movie se llama El hombre invisible y en los pósters siempre sale una mujer, ¿no? Es la actriz Elizabeth Moss, es la protagonista de la movie. Y desde ahí creo yo que la movie, apenas empezando por el póster, ¿no? Esta idea de que una movie se llame El hombre invisible, pero tenga una mujer, creo que es como un elemento muy importante porque va a hablar de la dinámica de todo lo que se desarrolla en la película. Otra cosa muy ingeniosa, esta movie creo que costó $7 millones hacer, que repito, puede que sea un poco más del doble con lo que hizo Upgrade, pero en los niveles, en los estándares de Hollywood, eso no es nada, o sea, súper, súper low budget. Siempre he pensado de algún modo que Jason Blum es como, heredó como la escuela de Roger Corman, ¿no? Roger Corman es uno de mis productores favoritos, si no es mi productor favorito de la historia, porque tenía esta idea de, vamos a hacer películas baratas, pero eso no evita que sean películas buenas, ¿no? Porque él cree mucho en la capacidad del autor y esta idea de que un buen autor te va a realizar una gran película con un presupuesto moderado, decente. Y aparte en estos tiempos de blockbuster, de que si no eres una película de superhéroes o de muchos efectos especiales, pues probablemente no vas a recuperar tu dinero, ¿no? ¿Cuántas incluso franquicias con millones y millones de dólares invertidos no les ha ido tan bien? Charlie's Angels, Terminator, incluso, aunque me duela decirlo, Birds of Prey no tuvo los resultados que la gente esperaba. Los resultados financieros, ¿no? En los resultados de película, las películas son muy buenas. O sea, quizá a lo mejor la que menos me gustó de estas tres fue Charlie's Angels, pero para mí Terminator, Birds of Prey son películas comerciales de entretenimiento decentes, buenas, pero ya hay como una especie también de hartazgo general, ¿no? Que si no es de superhéroes o si no es DC, pero quizá DC el ala como más comercial o más PG-13, ¿no? Porque aparte Birds of Prey era clasificación para adultos y eso son otras barreras. Es otro asunto ese, ¿no? Pero el punto es que si no son cierto tipo de movies, si no están firmadas por Disney o lo que sea, las demás compañías están como rascando las cabezas sobre qué podemos hacer, qué otra franquicia resucitamos. Por ahí quieren levantar otra vez Indiana Jones cuando ya se dieron cuenta que no, como que se entiende que hay un hartazgo de franquicias, pero también tienen miedo como dejar de hacerlas, ¿no? Porque dice, ok, si nos vamos a lo seguro o nos vamos con un proyecto nuevo, mejor vámonos a lo que ya conoce la gente, ¿no? Si va a ser un fracaso de cualquier manera, mínimo vamos a vincularlo a una propiedad preexistente. E incluso mucho de eso creo que tiene relación con El Hombre Invisible. Bien pudo haber sido una historia original que no tuviera nada de relación con la película clásica de James Whale, me parece que hizo la original en el 34, no, es del 33, que a su vez estaba basada en una obra de H.G. Wells, una novela de los tardíos 1800. Y se me hace curioso, ¿no? Cuando estuve pensando esto y leyendo un poco de información, digo, qué extraño que en los tardíos, digo, siempre ha habido escritores sobre lo fantástico, ¿no? Desde Julio Verne y cosas así, pero se me hace curioso como de idea de concebir el concepto de un hombre invisible en los 1800, donde pues uno piensa que no, nomás había vaqueros en aquellos tiempos, como llegaron a estas conclusiones. Digo, está suave, no estoy diciendo que sea imposible, pero a veces
me rasco la cabeza pensando en esas cosas, ¿no? O sea, cómo llegaron a ese tipo de historias, Drácula, a concebir. Bueno, Drácula es un poco más un mito fantástico, ¿no? Pero el concepto de un hombre invisible se me hace como muy moderno. En la película, pues también está muy vinculado a los experimentos científicos, pero por esa misma modernidad del concepto, por ahí le hizo Paul Verhoeven, si se acuerdan de Hollow Man, en el año 2000. Hizo su Hombre sin sombra, Hollow Man. Y ha habido obviamente otras interpretaciones. Creo que Chevy Chase y John Carpenter hicieron otra en los 90s o en los 80s. Y finalmente James Wan, Lee Wanell lo sigue jugando con los conceptos de la tecnología, como lo hizo en Upgrade, y le incorpora más que una cuestión científica o de piel translúcida o lo que sea, y la adopta un poco más la cuestión tecnológica, ¿no? Cómo podemos utilizar tecnología que quizá no está 100% ahorita al alcance de la humanidad, pero no se ve fuera de lo factible tampoco, que el modo en el que el hombre invisible se hace invisible en esta película, pues yo no lo veo como tan descabellado, ¿no? Tan fuera del reino de las posibilidades en unos cuantos años, sino es que incluso es tecnología que ya existe, nomás tiene que ser aplicada al diseño de un traje, ¿no? Que te haga invisible. Y todo esto es por un lado, ¿no? O sea, eso es como la parte de lo técnico, la ciencia. Lo que trata de contar también Lee Wanell, repito, o más bien no repito, porque ni siquiera he entrado a hablar un poco sobre la trama. Este, Él lo aborda todo desde el ángulo de una mujer que vive en una relación tormentosa, abusada por su marido. Al menos así comienza la movie, ¿no? Nunca ves directamente quizá estos abusos o esta historia. Y creo que esa es la narración meta que tiene la movie, ¿no? Y ahorita a lo mejor empiezo a desglosar un poco más eso. Pero me refiero a que gran parte de la movie es sobre tú creerle o no creerle a la protagonista, ¿no? En Estados Unidos hay un concepto que nunca he sabido realmente cómo se traduce al español, la idea de gaslighting, que sí, no, literal es como luz de candelabro, no, es como luz como de aceite, ¿no? De gasolina, que es como iluminaban las calles o las casas en otros tiempos, antes de los focos. Pero es la movie esta de George Cukor que se llama Gaslight de 1944, está muy basada como en este concepto que tenía que ver como con la idea de un marido o de un hombre que engaña como una mujer o la están queriendo convencer de que está loca, ¿no? Y ese es un concepto con el que luego incluso autores que ya mencionaba como Alfred Hitchcock o Brian De Palma y cosas así empiezan a jugar con o tocar ese tema de la idea de ¿es real lo que me está pasando o es una alucinación o hay un complot a mi alrededor que está queriendo convencerme de que estoy loco, ¿no? Hay películas como Vértigo, North by Northwest de Hitchcock y muchas otras, ¿no? Creo que juegan con estos conceptos y me repito, ese término de gaslight está como tomado de esta película y se empieza a aplicar para esta idea de una movie sobre un personaje que está siendo engañado queriendo convencerlo de que está loco, ¿no? Y creo que eso es lo que retoma Lee Wanell para su movie. Te está queriendo presentar, o más bien, Elizabeth Moss, su personaje de Cecilia, te está presentando a su esposo, se escapa de él, ¿no? Se va a vivir con su hermana, con unos amigos de su hermana o de ella, en lo que pues recupera su vida, por así decirlo. Pero constantemente ella está segura de que su marido está allá afuera. Su esposo era como un científico como de ópticos, ¿no? De cuestiones visuales. Y ella empieza a creer que él de algún modo se hizo invisible y la sigue atormentando a pesar de que pues ya no está con él, ya se fugó, ya se escapó. Y obviamente nadie alrededor le cree porque el concepto por sí mismo es muy descabellado. Y ahí es donde, repito, creo que es este comentario meta que la movie está haciendo porque nosotros, ¿cómo puedo empezar a mencionarlo? Por el póster, por los trailers, porque sabemos que entramos a ver una película de género. Nosotros sabemos que estamos viendo una movie sobre el hombre invisible y sabemos que el hombre invisible existe, por así decirlo, ¿no? O entramos con esta idea de que el hombre invisible va a ser un factor que va a entrar en la película.
Pero como la película te lo empieza a manejar, y porque todos los personajes alrededor de ella empiezan a dudar, nosotros de pronto llega el punto como audiencia en el que empezamos a dudar también de, ¿tiene razón Cecilia, Elizabeth Moss, de que está un hombre allá afuera o simplemente es el espectro? Es una especie de trauma, son como los ecos de tantos años de vivir abusada por un hombre que la atormenta, ¿no? Y desde el principio, Lee Wanell es casi, o sea, es como un masterclass en dirección en cómo te plantea eh, esta, esta relación o cómo ella se está escapando de esta relación. Y eso es lo que me gusta, pues porque la película está en diálogo nosotros con audiencia. Y son muy raras las películas que hacen esto, ya ni siquiera de horror, de cualquier género, pues de que nos pone a nosotros como en el asiento del, como el jurado o del juez, de decir, ok, ¿es real, no es real? ¿Qué está pasando? ¿Le creo o no le creo? Y creo que esa es la premisa como de la conversación ahorita allá afuera sobre las relaciones de géneros, pues, ¿no? Sobre quién está diciendo la verdad, a quién le creemos automáticamente a la víctima, quién es el culpable, realmente hay un culpable, o sea, es como esta idea del hombre invisible es perfecto, pues la manera en que, esta idea de que una mujer sintiéndose perseguida por un hombre invisible, creo que hay muchas mujeres que pueden identificarse con esta idea de que hay un hombre invisible allá afuera persiguiéndolas, ¿no? Como siguiendo su rastro, atormentándolas, y creo que eso es, a mí se me hace muy ingenioso. Y otra vez, el hecho de que tenga un pie en la ciencia ficción y en el horror, el género también es como una avenida para hablar de ese tipo de historias y que puede satisfacer al espectador que nomás quiere comer palomitas y ver una película que le saque unos cuantos sustos, que tenga muchas tensiones y trails y secuencias de acción, porque es otra cosa que no he comentado. Y pero también puede satisfacer a la gente que está buscando, o ni siquiera que está buscando, simplemente te topas con, resulta que la movie sí está hablando como de otras cosas importantes. Lo que quiero mencionar con esto de cine de acción es que, digo, los que vieron Upgrade, esa era más clara una película de acción. Era un hombre vengando la muerte de su esposa. Y como el nombre lo dice, Upgrade, se hace como un upgrade tecnológico que le da como habilidades marciales y de combate súper fuertes. Aquí, por el mismo concepto del hombre invisible, como no lo pueden ver, hay como secuencias en pasillos donde policías enfrentándose, le disparan, pero pues como no lo pueden ver, él los ataca y hay una secuencia ahí muy padre en un pasillo que se empieza a ver como cuáles ya son los sellos de Lee Wanell, ¿no? Como director de acción. Y era algo también de lo que comentaba al principio, pues como una película puede ser un montón de cosas. Creo que El Hombre Invisible es de horror, es un drama, porque los momentos dramáticos o la deconstrucción de la protagonista Cecilia es súper frustrante y súper dramática. Y sí, de pronto cae como en las convenciones, yo mencionaba en Letterboxd, como de Lifetime Movie, ¿no? De esta historia de la mujer maltratada. Pero pues, es un drama con el que creo que la audiencia puede conectar o puede empezar a entenderlo, ¿no? Y aparte, repito, pues con pies en el género, se vuelve como un mashup, una combinación muy interesante. Y ustedes saben cuánto me encantan ese tipo de mashups o los mixes cinematográficos. Por eso soy fan de Tarantino, pues, ¿no? Porque me gusta cuando ciertos directores toman de todas las referencias, todas las influencias y te entregan un producto que se siente como nuevo, más o menos, se siente como que tiene relación con el pasado, pero nunca deja de tener una personalidad propia, ¿no? Y creo que Lee Wanell creo que Upgrade de algún modo lo posicionó en el ojo de muchas personas o de muchos estudios o del público en general, ¿no? Como, este director está interesante, pero creo que El Hombre Invisible ya sí lo cimenta como una de las voces más interesantes en todo este rollo. Digo, de cualquier película nueva que él haga, yo creo que ya se va a volver como compromiso o para muchas personas, incluso sello de garantía para muchas personas, ¿no? ¿Y qué más queda pendiente? Pues la película, repito, o sea, en sí, esto es lo que exploras durante la hora y media, 2 horas que dura la movie. Estás viendo el descenso de esta mujer a la locura. Desde literal, ¿no? Hay muchos momentos que me recordaron como las escenas de Sarah Connor en las Terminator originales, o en la segunda me parece, cuando está en un instituto mental
porque pues ella asegura que vio un robot del futuro que quería matarla y obviamente nadie le cree. Y eso es lo frustrante, ¿no? Incluso podemos ver la diferencia de cómo funcionan, cómo era esa narrativa en los noventas a cómo es ahorita en el 2020, pues, ¿no? Esta idea de tirar a la mujer a loca, pues, ¿no? Y eso es, ahorita siento que es como más pulsante o mucho más preocupante esa narrativa. Ya lo he dicho mil veces, pues, pero está suave que haya movies que puedan vincular eso con conversación importante, con película de género, no de verano, porque estamos apenas entrando a la primavera, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y pues, ¿qué más? Pues nomás ¿qué más quisiera comentar? Pues el estilo, igual el estilo de dirección de Lee Wanell creo que es muy impecable. Está suave porque, por ejemplo, la película original del Hombre Invisible, la tengo yo en Blu-ray, traté de verla, a pesar de que dura como una hora. La puse muy noche hace unos cuantos días, me quedé dormido, nomás vi como la mitad, no vi como una media hora. Pero te das cuenta que desde el 33 James Well, la película se llama El Hombre Invisible, ¿no? Entonces de algún modo te da como cierta ventaja de que puedes filmar una pared, un rincón, un vacío, un pasillo, y tú automáticamente estás en este contrato con la movie de que en cualquier otra película tú verías un pasillo o un rincón y dirías, ah, pues es un rincón, es un pasillo, ¿no? Como esta movie se llama El Hombre Invisible, pues asumes que en ese pasillo está el hombre invisible, pues no, o esas son como las cuestiones de cámara que Lee Wanell hace muy suave. Y repito, estaba viendo la película original y me doy cuenta que esas son técnicas de antaño de hacer cine, porque en la película original hay momentos donde James Whale apunta la cámara hacia un sillón y está el hombre invisible hablando con otra persona, que era Claude Rains, me parece el actor. Y pues si analizas como desde el aspecto técnico o detrás de cámaras, o sea, literal nomás apuntaron una cámara a un sillón vacío. Es un shot de algo, de un sillón. Pero la película te hace que entres a este contrato o esta idea de que sabes que hay alguien ahí sentado. ¿Por qué? Porque la movie te está diciendo que hay alguien sentado, pues. Y es una técnica como de cine clásico, pues, ¿no? Como esta idea de, ah, sí, es un hombre invisible, pues no hay nadie ahí, pero hay un hombre invisible, ¿no? Y Lee Wanell, a pesar de que tiene mucha tecnología del presente, CGI, muchos efectos como de cuerdas, por ahí estaba escuchando una entrevista de él, hay una escena impresionante donde Elizabeth Moss está peleando contra el hombre invisible en una cocina. No sé si es un solo shot o es una combinación como de shots y de ángulos, que en Upgrade lo había hecho un poquito él también en una cocina, incluso creo que tiene un rollo con las cocinas, donde estás viendo a ella pelear contra algo invisible. Y me recordó mucho como a Bruce Campbell en las Evil Dead, pues no esta idea de pelear contra algo que no estamos viendo, o contra tu propia mano, y lo analizas y dices, es que no hay nada ahí, ¿no? Y hay como un juego de cables, pues están jalando a la actriz con cables, con electrónicos, obviamente está luchando contra un hombre invisible, bueno, un hombre, perdón, en traje verde, luego pues lo borran y parece que no había nadie. Pero lo que voy es que es una combinación de este tipo de técnicas, pero también la clásica técnica de que con un hilito transparente hay que jalar la cortina, y o jalamos la mesa o un cuchillo, y estos efectos tan simples, tan de cine clásico, le aprendió bien a su, así que el pupilo tal vez no supera al maestro, pero seguramente en mi opinión lo iguala. Creo que Lee Wanell se cimenta como, repito, este director que ya de grandes ligas, y su manejo de la cámara por esta casa que casi gran parte de la movie son, bueno, son como dos casas, ¿no? Una mansión y la casa esta donde Elizabeth Moss está viviendo por mucho tiempo. Y creo que la manera en que se maniobra por la casa y sus movimientos de cámara y todo este asunto, lo que lo eleva a otros niveles de tensión, pues es esta idea de que si hay un hombre invisible ahí o no. Y yo qué sé, yo creo que con eso puedo cerrar este comentario, que yo sé que fue más mitad recuento de la última década del género y otra mitad de hablar del hombre invisible, pero creo que es importante porque creo que las dos cosas van muy mano a mano, ¿no? Sí creo que estamos pasando por una etapa interesante y creo que esta va a ser una de las movies de cuando se hable de qué fue lo que pasó en esta década. Tal vez no completa, ¿no? Pero ponle que si contamos del 2015 al 2025 o 2030, ¿no?
Esta va a ser en mi opinión, una de las movies que se van a mencionar bastante junto a Hereditary, es otra que no mencioné, pero también era una movie que hablaba sobre la deconstrucción de una familia, pero con cultos diabólicos, ¿no? Y, o sea, eso está suave, pues está suave. A mí sí me emociona mucho esta nueva etapa. Y también eso no descalifica a la gente que quiere hacer otro tipo de movies, ¿no? Ahorita está por estrenarse la de La Isla de la Fantasía de Blumhouse. Y eso es lo que me encanta de Blumhouse, que así como te avienta una movie súper inteligente, cerebral, con propuesta, con un gran director detrás, también te avienta la tarifa promedio slasher adolescente, donde con cuerpos que van cayendo, con una actriz atractiva al frente, creo que sale Lucy Hale ahí, entonces, que ya había actuado ella con ellos en la de Verdad o Mentira, Truth or Dare, no, Verdad o Reto, perdón. Entonces, y son movies que van a recabar, creo que ambas pueden haberse hecho con el mismo tipo de presupuestos y de todo modo lo recupera en taquilla, funciona en el lado comercial, en el lado de crítica, Fantasy Island no le fue muy bien, al Hombre Invisible le está yendo excelente, pero eso es lo de menos, creo que las dos son el tipo de movies que mantienen el horror vigente, ¿no? Y eso, digo, Fantasy Island no la he visto, ya la veré eventualmente cuando estrene en México, en Estados Unidos ya salió y pues no, no tuvo reacciones muy positivas. Pero pues sí, yo creo que me interesa saber en general qué opinan ustedes. Manden sus tweets @brijandes o en Instagram. También, digo, hay DMs, ¿no? Pero pueden, no sé, seguirme en @brijandes, Letterboxd, que es mi red social favorita. Ya se lo mencioné al principio del programa, pero los invito, si por casualidad llegaron aquí al show y no están suscritos en Spotify, en Apple, en Mixcloud, en YouTube, donde sea que en su reproductor de preferencia, pues adelante, busquen el programa ahí y suscríbanse. Lo he mencionado otras veces también. En la descripción de esos programas usualmente hay un enlace de Anchor FM para dejar un mensaje de voz, un voice message. Los invito a que lo abren en su teléfono, el enlace los manda como a la página de Anchor oficial y por ahí aparece un botón rojo para que graben un mensaje de voz. Si no quieren escribir, graban, me llega a mi inbox, lo escucho y si es una pregunta, una petición, un comentario, lo que sea, pues ya lo estaré abordando en próximas ediciones del show. Yo soy Mickey Brijandes, gracias por haberme acompañado en este TED Talk y nos escuchamos para la próxima.